Aunque era algo esperado, no por confirmarse, deja de tener relevancia. El Parlamento Europeo daba una estocada muy dura al proyecto de reapertura de la Ruta de la Plata al dejarla fuera de los planes para la década del 2040, quedando por tanto, y siempre que haya suerte, para la década siguiente. Un varapalo que ya era obvio ocurriría tras la no inclusión del gobierno en la red de dicha década, a pesar de los movimientos recientes o las crecientes reivindicaciones en muchos puntos del oeste español. El Parlamento Europeo aprobaba el pasado miércoles la Red Transeuropea de Transporte sin sorpresas y dejaba fuera de la década del 2040 a la Ruta de la Plata, a pesar de las enmiendas del Partido Popular para rectificar esa idea, que ya se llevó el mazazo clave por parte del Congreso de los Diputados al rechazar proponerla para su adelanto al 2040. Una decisión difícil de entender por parte de los diputados de los diferentes partidos de las provincias occidentales y cuyo retraso para reabrir el tramo Astorga-Plasencia hasta el 2050 supone renunciar al desarrollo económico de toda la zona, según diversos colectivos que reclaman su impulso. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Lo cierto es que este revés al proyecto no deja de añadir incertidumbre sobre el mismo, ya que aparte de postergarlo para dentro de muchos años, últimamente hemos visto cómo incluso con el estudio de viabilidad recién comenzado, el ministro de Transportes echaba cubos de agua helada sobre su futuro, considerándolo muy caro y no prioritario, a pesar de que vertebraría todo el oeste español, ayudando además de las zonas por donde pasaría a otras adyacentes como Galicia o el oeste de Castilla-La Mancha, así como mejorar las comunicaciones con Portugal. La respuesta por parte de colectivos como Corredor Oeste, Ruta de la Plata, a los cuales tuvimos por el canal hace algunas semanas, no se ha hecho de esperar y ya han anunciado las movilizaciones, aparte de otros actos en su agenda, para seguir llegando a más gente y entidades de las zonas afectadas. Concretamente, el 25 de mayo volverán a salir a la calle para alzar la voz contra estas decisiones en Zamora y probablemente también en Cáceres, donde esperan lograr una presencia masiva similar a la vista en su última convocatoria en Salamanca. Además, se está intentando hacer un frente común entre las distintas instituciones políticas de las regiones, provincias y ciudades afectadas. Curiosamente, esta noticia contrastaba con la idea del Ministerio de Defensa de impulsar un corredor estratégico en el mismo recorrido para los próximos años, a pesar del poco entusiasmo en transportes. En cuanto a los proyectos de la red básica que sí salieron adelante, en la misma votación destaca la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Lisboa o el corredor mediterráneo en su máxima longitud, que llegará hasta la frontera con Ucrania, lo que supondrá que se convierta en el único corredor que recorra Europa de este a oeste por completo, además de proyectos como los enlaces de Zaragoza-Tardienta y Zaragoza-Lleida-Tarragona al corredor mediterráneo de mercancías y los enlaces de Santiago-Ourense con el corredor atlántico de pasajeros, así como el Santiago-Vigo-Ourense con el corredor atlántico de mercancías. Además, días atrás conocíamos otro avance que, digamos, afecta a la Ruta de la Plata en una de sus conexiones, con el visto bueno ambiental al proyecto de instalar 240 kilómetros de catenaria de la línea entre Mérida y Puerto Llano, electrificación crucial ante todo para el tráfico de mercancías y que da un paso más para ser una realidad. Avances pequeños pero significativos que contrastan con otros que o no avanzan o lo hacen, como hemos visto, muy lentamente y de los que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo de ciencia con un primer paso.